Hola. En el video pasado habíamos mencionado este teorema. Entonces vamos a proceder a demostrarlo. Entonces, tenemos una función definida en A unión B, integrable sobre A y B. Entonces, f debe ser integrable tanto en la intersección como en la unión. Y además, la integral de la unión debe ser la integral de A más la integral de B menos la integral de la intersección. Y que sigue más la misma lógica que la que en este caso teníamos para conjuntos de Jordan medibles, ¿no? Entonces, la prueba de esto es la siguiente, ¿no? Entonces, prueba. Y de hecho, pues vamos a empezar, ¿no? Por demostrar que, que f es integrable sobre A unión B y A intersección B, ¿no? Digo, también me falta de esta parte, pero vamos a empezar con eso, ¿no? Bueno, entonces, como f es integrable sobre A, de pensar sobre A y B, existe un rectángulo que contiene A y un rectángulo que contiene AB, ¿no? Pero acuérdense que la definición de ser integrable sobre A no depende del rectángulo que te escojas. Entonces, lo que podemos decir es que existe R, un rectángulo, tal que A unión B está contenido en el rectángulo. Es decir, a lo mejor el rectángulo que tenemos de A pues es más chiquito, pero con que contenga A es más que suficiente, ¿no? Entonces, en este caso, lo pedimos lo suficientemente grande para que contenga la unión, ¿no? No tenemos ningún problema por hacer eso, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos, no? Espera, entonces, existe un rectángulo tal que A unión B, bueno, existe un rectángulo tal que A unión B esté contenido de R y la función f de A y f de B son integrables sobre R, ¿vale? Ahora, por un problema que tienen en su tarea, por un problema de la tarea, esto implica que FA más y FB más, FA más y FB más son integrables sobre R. Digo, eso está dentro de la tarea que tienen que hacer, ¿no? Entonces, de aquí lo único que tenemos que distinguir son algunas identidades, por ejemplo. Fíjense, ¿cómo le pone aquí? Propiedades, ¿no? Entonces ponemos otro color. Entonces, propiedades. Entonces, por ejemplo, propiedad número A. F de A intersección B más, ¿sí? Esto es igual al mínimo entre la función FA más, ¿no? Y FB más. Que lo ponemos los paréntesis bien acomodados. Entonces, este sería FA más. Y otra que tenemos es que F de, bueno, con esa ahorita es más que suficiente, ¿no? F de A intersección B más se define como esto. Ahora, acuérdense por el teorema que el teorema de hecho para rectángulos te dice que si las funciones, aquí lo puse, estoy poniendo anotaciones diferentes, ¿no? Entonces, pero me refiero a las mismas.
Si las funciones son integrables sobre el rectángulo, la función mínimo y la función máximo también son integrables. Entonces, esta propiedad, esto implica que, que f es integrable. F a intersección, que la función f a intersección b es integrable sobre R, ¿vale? Ahora, ¿cómo se prueba esta identidad? Esta identidad es fácil, ¿no? Simplemente, eh, pues, pues tienen que hacer casos, ¿no? O sea, por ejemplo, si quieren, al final de la prueba, hacemos algunas de estas para que se vea de las verdes, ¿no? Pero entonces f de a intersección b más es integrable porque es el mínimo de dos funciones que son integrables, ¿no? Entonces, f de a intersección b es integrable. Y esto lo que implica, ¿no? Bueno, y pues a intersección b pues está contenido en el rectángulo, ¿no? De hecho, el rectángulo contiene hasta la unión, ¿no? Entonces, esto implica que, ¿qué implica esto? Que la integra, o sea, que existe la integral sobre R de f de a intersección b, ¿no? Pero esto es lo mismo, por definición, que la integral de a intersección b de f, ¿no? Es decir, f es integrable sobre a intersección b, ¿no? Que eso es lo que teníamos, ¿no? Ahora, eh, ya tenemos que, en este caso, que a intersección b es... Ah, no, pero sí, aquí me hace falta algo. Ah, sí, o sea, aquí, aquí es f intersección a más, ¿no? Entonces todavía no tengo esto, ¿no? Todavía me falta porque nada más sé que f a intersección b es integrable sobre R, pero lo que escribí era que f de a intersección b es integrable, ¿no? Pero no, pero todavía me falta, ¿no? Entonces, ¿cómo consigo la otra? La otra la consigo, de que esto mismo se vale, pero por ejemplo, si yo pongo f de a intersección b y le pongo menos, este va a resultar ser el máximo entre f de a menos y f de b menos, ¿no? Entonces, de hecho aquí, este, f a más y f b más son integrables sobre R, pero también su tarea incluye los otros casos, o sea, también incluye el f a menos y el f b menos, ¿no? Entonces también del hecho de que f de a y f de b sean integrables, les da que tanto f de a más y menos y f de b más y menos sean integrables sobre R. Entonces el f de a intersección b menos también va a ser integrable sobre R, ¿no? Es decir, estamos demostrando que tanto el caso más como el caso menos de la intersección son integrables sobre R, ¿no? Y toda función cumple la siguiente identidad que voy a poner, ¿no? Que en este caso es f de a intersección b es igual a f de a intersección b más f de a intersección b menos, ¿no? O sea, toda función cumple esta identidad, ¿no? En particular, la estoy aplicando para f de a intersección b, pero esto se vale para cualquier función. Cualquier función se puede ver como su función más su función menos. Y entonces ahora lo que estoy diciendo es que esta es una función que es suma de funciones integrables, ¿no? Por lo tanto, ahora sí, lo que puse hace rato, f de a intersección b es integrable sobre R, ¿no? Entonces, la integral de sobre R de f de a intersección b existe y de hecho, pues, justamente esa es la definición de la integral de a intersección b de la función, ¿no? Es decir,
F es integrable sobre A intersección B, ¿vale? O sea, esto es lo que había puesto hace rato, pero nada más había visto que F más era integrable, pero tenía que ver que F menos para verlo como suma de F más F menos y poder determinar entonces que la función completa es integrable, ¿ok? Ahora, otra propiedad que también se vale es la siguiente. F de A unión B siempre es igual a, bueno, F de A unión B, bueno, sí, es igual a F de A más F de B menos F de A intersección B, ¿vale? Entonces, de aquí, pues ya o sea, ya tenemos por hipótesis que F, o sea, aquí como FA, FB y F de A intersección B son integrables. De hecho, aquí voy a usar que son integrables sobre R, ajá, sobre el R que está arriba. Entonces, por el teorema de rectángulos, tenemos que pues que la suma o la suma de funciones integrables, bueno, la resta, el menos también es integrable, pues es el de la constante, ¿no? Entonces tenemos como todas son integrables, que esto es integrable sobre R, ¿no? ¿Sale? Pero pues eso en realidad, pues es F de A unión B, ¿no? Entonces, por lo tanto, la integral sobre R de F de A unión B existe y de hecho es igual a la integral de A unión B de F, ¿no? Entonces, este, pues, por lo tanto, F es integrable sobre A unión B, ¿no? Que eso era parte de lo que queríamos, ¿no? O sea, ya demostré que F es integrable sobre la intersección y que es integrable sobre A unión B, que este era el por demostrar, pero bueno, nos falta la identidad, pero ese sale del, y el además, acuérdense que no nada más sabemos que suma de funciones integrables es integrable, de hecho hasta tenemos la fórmula, ¿no? O sea, sabemos que es lineal, es decir, la integral sobre R de F de A unión B, ¿no? De hecho lo voy a poner completo, a ver, voy a empezar por el extremo que quiero, que es el de la integral de A unión B de F, que ese es el que puse al principio, según yo, sí. Ajá, a ver. Ajá. Este es igual a la integral sobre R de F de A unión B, ¿no? Pero, pues nosotros, en realidad es la integral sobre R de la suma que pusimos, ¿no? De F de A más F de B menos F de A intersección B. Y aquí es donde usamos nuestra propiedad, ¿no? De que no solamente suma de funciones integrables es integrable, sino que además es lineal, es decir, la integral, esto se puede ver como la suma, ¿no? De las integrales correspondientes. En este caso es menos por el signo menos, ¿no? Pero esto de aquí, si lo traducimos, pues esto es la integral sobre A de F más la integral sobre B de F menos la integral sobre A intersección B de F, ¿no? Y si juntamos esta de aquí con estas de acá, pues es la fórmula a la que queríamos llegar, ¿no? Y bueno, integrable sobre la unión, y aquí llegamos a que era integrable sobre, ay, espérenme, no, ahorita se vuelve a abrir, y este es integrable sobre A intersección B, ¿no? Que eso es lo que queríamos demostrar, ¿no? Entonces, aquí se acaba el teorema. Nada más, el único disclaimer aquí es que si ocupamos varias cosas, ¿no? Que son las partes verdes, ¿no? Ocupamos que F de A unión B es igual a F de A más F de B menos F de A intersección B. Ocupamos que toda función es igual a F más F menos y que la función intersección más, pues es el mínimo de las más y la función intersección menos, pues es el máximo de las menos, ¿no? Que son las que ocupamos. Realmente, todas estas igualdades se prueban muy fácilmente,
¿no? Por ejemplo,